Continuamos con la tarea informativa de Actores Productivos. Wilman García es nuestro invitado enseguida. Gracias, Wilman. Usted nos atiende desde su bella casa, pegado a su plantación de aceite de palma aceitera en Ventanas. Qué gusto, Wilman. Usted hace parte del directorio de la Asociación de Cultivadores de Palma Aceitera, ANCUPA. ¿Qué vientos soplan por allá? ¿Cómo está la actividad? Si podemos hacer un pequeño balance, usted como agricultor, de este primer trimestre del año, del 2022, para un cultivo tan importante como el que he mencionado. Buenos días. Buenos días, estimado señor periodista. Un saludo cordial de un palmicultor de la zona de Ventanas. Igual que todos los agricultores, estamos viendo transcurrir ya hemos pasado este primer trimestre del año con diferentes análisis. El análisis económico para el sector de la palma no podemos quejarnos. Por primera vez en la historia de la vida de la palma, los precios internacionales del aceite de palma han llegado a niveles muy altos. Hace un momento revisé aquí los precios de nivel Indonesia de 1.860 la tonelada de aceite. Eso viene a repercutir directamente en el precio de la fruta. Muchos televidentes, muchos radioescuchas me preguntarán, ¿y cómo es esto? Y tienen toda razón de hacer la pregunta. El precio de la palma, de la fruta de palma, es el 20% más o menos del precio internacional del aceite. Nótese bien que digo clarito, internacional. El Ecuador no pone precios. El Ecuador solamente recibe precios. El que pone los precios es el mercado de Indonesia, de Malasia y el de Rotterdam, la bolsa de Rotterdam. Esos son los precios que fijan el mercado de la palma, del aceite de palma. El día de hoy acabo de ver la información que eso cambia cada hora, no es una cosa fija, ¿no? Pero al momento 1.860 la tonelada. Si dividimos para 5, si mal no recuerdo, creo que es $370 la tonelada de fruta de palma. Claro, acá tiene sus subas y bajas de acuerdo a la calidad de la fruta. No todas las frutas son iguales por el nivel de extracción. Unas tienen el 18, el 20, el 22% de aceite. Entonces, según eso, la empresa extractora le paga al productor. Eso en cuanto al precio de comercialización, que estamos viviendo unos momentos muy importantes. Si nos referimos al clima, hemos tenido un invierno bastante irregular, medio rarito, decíamos, con excesos de agua en ciertos momentos y en ciertas zonas, y con pares de un momento al otro, por ejemplo, en la zona de Ventanas, ahorita en este mes tenemos un déficit de lluvia. No que haya sequía, pero sí hay mucho menos precipitación frente a abril del año anterior. No así marzo, que ha sido un mes completamente alto en precipitaciones. Tal es el caso que las zonas bajas de la provincia de Los Ríos y Guayas se inundaron, y en el caso de Juján pasó algún tiempo, varios días, inundado el carretero como nunca antes. Eso ha venido a perjudicar enormemente al sector agrícola. Wilman, entonces los precios de la fruta de palma están alrededor de los $350 la tonelada actualmente comprándose, ¿o a cómo? Un precio piso, creo yo, de sustentación de la palma por el momento es $350 para el agricultor. ¿Por qué ustedes en la zona de Los Ríos tienen mejor cotización que en zonas que llevan mucha más trayectoria en producción, por ejemplo, Esmeraldas? Eso es fácil de explicar. En la zona norte, en la zona de Quinindé, el callejón palmero que llamo yo de Quinindé, La Concordia, donde están ubicados alrededor de 150.000 hectáreas de palma, están seriamente no afectadas, diezmadas por la pesea o pudrición del cogollo. Están los cultivos prácticamente terminándose y las plantaciones que están existentes están enfermas. Entonces, una planta enferma produce también frutos de bajo rendimiento en aceite. Pues no significa que esa fruta tenga el mismo potencial de extracción de aceite que la fruta que se produce acá en la zona sur. Ventajosamente, en la zona sur estamos libres de PC. La zona sur corresponde desde
Patricia Pilar, hacia el sur, hasta dar a la provincia del Oro, más o menos unas 68,000, 70,000 hectáreas de palma, que estamos exentos de PC. Todavía nuestra fruta es completamente sana, nuestras plantaciones están libres de PC, entonces el nivel de extracción de aceite es bastante alto acá en la zona sur. Bueno, es bueno decir que ante la presencia del PC, extensas zonas que has mencionado han cambiado, ¿no? Vimos bastante maíz, la gente se ha inclinado por este cereal. A ver qué pasa, ¿no? Yo creo que alrededor de unos 4 años para volver a pensar en palma, y eso si nos va bien, Wilman. Realmente estamos viviendo momentos cruciales del sector palmero. En la zona sur, como te decía anteriormente, es una zona de policultivos. Acá podemos sembrar de todo con éxito, realmente con buenos resultados. Banano, cacao, maíz, arroz, palma. Tenemos un clima y unos suelos extraordinarios. Sí, señor. Un poco limitante por ciertas zonas secas, pero que se puede compensar con el riego. No así las zonas palmeras. La zona palmera de los cantones de Quindela, Concordia, la provincia de Esmeraldas netamente, hay zonas que exclusivamente han nacido palmeras hace 60 años. Claro. Y el cultivo de la palma, las estadísticas lo demuestran, que está en manos de pequeños palmicultores. El censo que a través de ANCUPA y los diferentes gremios que estamos vinculados con la palma, como es la Prograse, DANEC, la Fabril, ANCUPA, AEXPalma, hicimos un censo hace unos 4 años, si mal no recuerdo. Entonces se diagnosticó que el 75% de productores son pequeños, son de menos de 10 hectáreas, son los que realmente esos palmicultores ya no pueden volver a sembrar nuevamente el cultivo de palma, por temas económicos netamente y después por tema técnico. Ya, entonces la tendencia es a que los grupos grandes crezcan más. Naturalmente, el cultivo de la palma va a cambiar enormemente. Ya. De las 268,000 hectáreas que existían hace 4 años, no sabemos exactamente, pero yo calculo que más de 100,000 hectáreas ya están prácticamente diezmadas por la PC. Pero está sembrándose, resembrando sería el término adecuado, los medianos productores y las grandes empresas. No así el pequeño productor, porque él tiene varias opciones. Cambiar de cultivo, está sembrando maracuyá, plátano, cacao, algunos maíz ciclo corto y dedicado a potreros. Eso es lo que yo digo, el agricultor perderá su cultivo, pero no pierde su tierra. No pierde la tierra queda allí. Sí. Entonces, el tema de la EPC va más allá de la afectación, no solamente al sector agrícola, al sector extractor y al industrial. Y yo veo que muy pocos se preocupan por volver a incentivar el cultivo de palma, la industria y los extractores. Porque al fin y al cabo, la industria y las extractoras tienen sus maquinarias, sus negocios enfocados directamente en la palma. No así el agricultor, como te acabo de decir. Si dejo de ser palmero, me convierto en cacaotero, en ganadero, en cualquier cosa a pequeña escala y sigo subsistiendo, porque la tierra no se ha perdido. Pero en cambio, el caso de las extractoras, si no hay palma, eso se convierte en chatarra. Bien, vamos rápido y aprovechando tu experiencia. Usted ha sido pionero en la zona donde estás, Ventanas, en cultivar, no ya más de 10 años, metido en palma. 15 años, 15, bien. 15 años para ser más exacto. Antes eras un soyero de corazón, en parte arrocero, pero eras más soyero que cualquier otra cosa, a veces maicero. Pues bien, la palma, entonces, el mapa de este cultivo en el país va a cambiar notoriamente en los próximos años. Totalmente va a cambiar el mapa palmero del Ecuador, ya. Pero va a cambiar por algo positivo. Es por eso que nosotros, como la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma, estamos tratando de incentivar al pequeño palmicultor para que retome el cultivo de la palma, pero no en su manera ancestral de hacerlo, sino ya ahora técnicamente con materiales de siembra, especialmente híbridos, que son tolerantes
a la PC, que no se enferman tan fácilmente con PC, pero que tienen la limitación de sus altos costos de producción. Necesitan un buen nivel de fertilización, un buen manejo, y la palma es un cultivo que por lo menos tendremos unos 10 años de buenos precios. Yo, sin ser economista, ingeniero agrónomo, te hago un análisis económico. Bien esa proyección. Y esto hará que el agronegocio cambie, porque ya vivir de 1 hectárea, 2 hectáreas de palma aceitera lo vemos muy difícil. Hablamos de cuánto mínimo para que sea un negocio rentable y manejable, ¿no? Por los costos. Si los vemos como una pequeña empresa, no me atrevería a decir 20, 30 o 50, pero sí pienso y me pongo los zapatos del pequeño agricultor, del que tiene diversificado su finca. Tienen cacao, tienen ganado, tienen palma. Pero si hablamos por cacao, si tienes 2 hectáreas de cacao, no te va a dar el cacao para vivir. Pero si tienes 2, 5 hectáreas, no te va para vivir, pero te va a solventar bastante bien. La palma es un cultivo noble en varios sentidos. En primer lugar, si contrarrestamos el enemigo número 1, que es la PC, la pudrición del cogollo a través de siembra de materiales tolerantes, la palma es un cultivo que te produce 20, 25 años. Cero robo. No está sujeta a la que te roben la fruta, como es el caso del cacao, es un problema social del cacao, no es técnico, es social. Sí. Entonces la palma te da cada 15 días su corte, y si tienes su mano de obra familiar, una pequeña familia perfectamente puede vivir con unas 10 hectáreas de palma, puede vivir, porque su mano de obra es propia, tiene varios componentes que lo pueden sobrellevar a través de la misma familia. Siempre y cuando obtenga rendimientos de producción por hectárea por encima de 10 toneladas. No, mucho más, mucho más. Perdón, me quedé corto. Disculpe. No, mira, es que el censo último dio un promedio vergonzoso del país que no llegaba ni siquiera a 12 toneladas de hectárea año. Ya. ¿Pero por qué? Porque cuando se hizo el censo de la población de palma existente en el Ecuador, había muchas plantaciones que estaban abandonadas. Y el palmicultor lo que iba es a cosechar. Cosechaba 2, 3, 4 toneladas cada 15 días y con eso vivía. Entonces, ese rendimiento repercutió en las estadísticas. Ya. Una agricultura era un cosechador de frutos de plantas perdidas. Pero ya si vemos técnicamente como un cultivo rentable, la palma tiene un potencial muy alto de productividad. En cada zona tiene su potencial. En la zona sur, acá donde yo estoy ubicado, tenemos potenciales de 40 toneladas, lo mismo en la zona norte, en el San Lorenzo. Hay producciones comprobadas de 40 toneladas, pero una media de sobre 20, 25 toneladas ya permite ser rentable el cultivo. Y ser competitivo con el mercado internacional. Por supuesto, con 25 toneladas ya tenemos un costo de producción bastante razonable, y el mercado internacional no sabemos hasta cuándo estará en esta maravilla tan alto. Pero si analizamos, déjame hacer otro análisis, porque yo en este mundo de la palma estoy 100% dedicado a ello. Independientemente del costo internacional de la palma, acuérdate que acá en el Ecuador antes éramos excedentarios de aceite de palma y llegamos a exportar hasta más de 500,000 de toneladas. A Colombia. No, a Colombia, perdón, 280,000 toneladas, cerca de 300,000 toneladas. Hoy creo que estamos exportando una cantidad mínima, no creo que llegue ni a 60,000 toneladas en lo que va del año. Esos son datos que medio me acuerdo que leí en un informe de ProPalma. Entonces, imagínate, llevamos 4 meses y no llegamos ni 60,000 toneladas exportadas. El consumo nacional está garantizado, pero en serio peligro de tal vez en determinados momentos va a llegar a faltar aceite de palma para el consumo nacional. Eso dice que el precio internacional menos la oferta baja, más la oferta baja de producción de palma en el Ecuador, y ha hecho que el aceite y sus derivados en la Perche, un aceite que costaba $1.20, hoy vale $2.50. Ya no hay aceite barato, ya no hay aceite popular. El aceite está
por precios bastante elevados, y no es culpa del presidente de la República. No es culpa de las malas políticas del gobierno, no tienen nada que hacer. Y no es solamente el aceite, son todos los derivados de palma, la margarina, el aceite, los productos de limpieza, los jabones, etc. Hay como 60 derivados de palma que las damas de casa no lo saben que proviene de la palma. Sí. Entonces, todo esto ha subido. Sí, es como el maíz. En realidad es una fuente para elaborar miles y miles de productos. Bueno, Wilman, vamos rápido. ¿Sí o no? Así, rápido. Respuestas cortantes. ¿La ley reciente de La Palma ha servido sí o no? Todavía no, pero esperemos que nos va a servir más adelante. Bien. La pregunta número 2. ¿El cultivo sigue tan formal como inició? Porque ha sido uno de los primeros en que la gente facturaba, usted tenía un registro de producción. ¿Sigue eso así o no? Sí, ahora sí, naturalmente la facturación es obligatoria, pequeño, mediano y grande. Ya las cosas se están haciendo formalmente, inclusive los mismos agricultores ya tienen legalizados a sus trabajadores. De los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, la atención, bueno, ya me dijiste que hay una ley y está aprobada y eso va a ser bien, entonces el legislativo ha cumplido, pero el poder ejecutivo en materia de investigación, créditos, ayudas para la actividad palmera. Tocaste dos puntos sensibles en la agricultura, no solamente para la palma, sino que para toda la agricultura, la investigación. Realmente hoy nos da cierto gusto y beneplácito de ver un director ejecutivo, un técnico, una persona que viene formada del mismo INEAP con un criterio de seguir con la institución adelante hacia lo que ha sido creada, hacia la investigación de las nuevas tecnologías, creación de las nuevas tecnologías. Esperemos que como recién comienza esto, no es cuestión de que vamos a tener resultados inmediatos. Yeah. Pero si hablamos de crédito, ahí sí hay muchas falencias. La salud de Ancupa, ¿cómo está el gremio de ustedes? Gremialmente. Estamos económicamente no tan bien como éramos antes, un gremio muy solvente. Hoy tenemos limitaciones económicas, pero seguimos en la investigación, en la transferencia de tecnología y más que todo, así es la voz cantante del palmicultor ante el Estado. Acabamos de momento de poner nuestra dura protesta ante la pretensión de importar fruta de palma de Colombia. Eso fue terrible, es una intención terrible que vendría a mermar nuestros intereses económicos y peor aún, a introducir más inóculos nocivos a la palma. Bien, Wilman, entonces, ya que se nos quedan muchas cosas por preguntarte, pero la palma va a ser una de las actas aportes económicos para el país en los próximos años. El mapa va a cambiar, Palmero, hacia la zona sur. Ya no el 90% que se mencionaba de pequeños productores que conformaban la gran familia palmera serán pequeños. Sencillamente ya me hablaste de 75, entonces ese porcentaje seguirá reduciéndose en el país, ¿no? Así es. Bueno, sobre PC, lo que tú mencionabas, el mayor susto ahí que causa es que se traiga fruta de lugares como Tumaco, por ejemplo, que ha sufrido problemas en Colombia de PC. Recordemos, Colombia, más de 70,000 hectáreas han desaparecido. Eso hablamos más del 15% del área palmera en el vecino país. Por ahí es el gran miedo, más que lo económico, que venga una fruta muy barata de la zona fronteriza. Sí, realmente es una preocupación enorme, más que todo para zonas del sur que estamos libres de PC. Si introducimos material vegetal, bien sea como fruta de palma, como plántulas de vivero, quiere decir que estamos trayendo el inóculo en forma directa, una inyección a la vena de maldad a la zona todavía que no tenemos PC. Por un lado, esa es la parte de salubridad. Y la parte económica, si hoy tenemos buenos precios en el Ecuador, posiblemente en el sur de Colombia no gocen los precios que hoy tenemos aquí. Y sé que hasta en canoas pasan fruta de palma en la frontera y embarcan en camiones para el Ecuador. Y las autoridades no hacen nada. El ministro saliente contestó una petición de algunos agricultores, de algunos gremios de acá de la provincia de Los Ríos, diciendo que él está terminantemente opuesto a la importación de este material.
ANCUPA, como ANCUPA, los directivos tuvimos sendas reuniones con el viceministro de Agricultura, con el director de agrocalidad, en el que dispusimos nuestra protesta y ellos estuvieron completamente de acuerdo en prohibir esas importaciones. Pero acabamos de tener un cambio de ministro y volvemos a limbo. No sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, el próximo miércoles se anuncia que el señor presidente de la República dará el nombre de esta persona que reemplazará al señor Álava. Bueno, entonces esa es la gran preocupación de poderse contaminar nuestra zona del norte del país, porque está muy cerca. A ver, a Tumaco son 75 kilómetros, si no estoy mal, a Tumaco, de Tumaco a San Lorenzo. Por ahí sería la puerta de entrada, ¿no? Definitivamente, esa sería la vía de ingreso directa, porque son zonas que nos separa apenas del río. ¿No? Y tenemos tanto cultivo fronterizo, ¿no? Porque hay plantaciones nuestras. Y una zona no tan fácil de manejar, ¿no? Y además de los problemas sociales que existen allá, entonces el problema es bien serio, muy serio. Y ya que hablas de lo social y ya para concluir, entonces es preocupante la situación económica y laboral en las zonas donde el pez se ha golpeado y principalmente en la zona fronteriza, porque La Palma era todo, ¿no? La fuente económica más importante para cientos y cientos de familias. Realmente los cantones palmeros del Ecuador, como son Quinindé, La Concordia y todos los pueblos fronterizos y la zona norte, han notado seriamente la PC. Todas sus economías se han venido abajo, los comercios en las poblaciones, ferreterías y todo lo que el agricultor ocupa, reducido a un 50%, y otros desaparecidos por falta de quien compre. La Palma lo era todo allá, acá en la provincia, en el centro sur, en la provincia de los Ríos y Guayas, La Palma es un componente más, no es la parte básica, pero en la zona norte es básica La Palma. Es una pena que realmente allá sí la economía llegó a tocar piso. Sí, porque fue el cultivo redentor. Café, un desastre. Maíz, cultivos de ciclo corto, igualmente. Bueno, pero esa es la situación. Bueno, Wilman, muchas gracias y estaremos en contacto a través de este canal de Actores Productivos. Un feliz día, un feliz domingo. Gracias, Juan Carlos, y un saludo y un abrazo para todos los agricultores y para ti también. Muy buenos días a todos. A través de Actores Productivos, la temática del sector agropecuario nacional. Y uno de los ejes de la actividad económica del país, sin duda, es el banano, la producción. Raúl Villacrés, de Pulso Bananero, nos dará idea de qué ha significado este primer trimestre del 2022 para las exportaciones de esta fruta tropical y la situación que actualmente comercialmente se muestra entre Ecuador y uno de sus principales compradores, como es Rusia, Ucrania, pero principalmente Rusia. Raúl, qué gusto, y sobre todo porque eres nuestra lucecita en esta situación de falta de información del sector público. No sé si es mi impresión, pero no hay cifras, no hay datos. Yo no sé cómo se hace en estos momentos estrategias de comercialización y en sí una función política del país y no hay la base para decir cómo está caminando la actividad. Comencemos por allí. ¿Hay información pública oficial alrededor de la producción de banano y las exportaciones o no? Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Juan Carlos. Un gusto para Pulso Bananero el poder tener la oportunidad nuevamente de estar presente en Actores Productivos, y un saludo a toda su teleaudiencia. Sí, en este momento es muy complicado que el sector agropecuario no pueda tener cifras oficiales, y eso afecta a la toma de decisiones
a nivel país. Esto ya es básicamente un tema de Estado, donde anteriormente existía un proyecto SICA que le daba la información al Ministerio de Agricultura a través de un equipo técnico que se encargaba de manejar cada una de las cadenas a nivel local y las de agroexportación, con lo cual se daban las mejores herramientas para las autoridades de turno con la finalidad de que puedan tomar los mejores correctivos o las mejores decisiones en beneficio de los agricultores y de los agroexportadores. Tomando y entrando en materia, el año 2022 para el sector bananero del Ecuador entramos en un año de bastante incertidumbre por efectos de la pandemia del año 2020-2021, y en el segundo semestre que tuvimos ya el problema ya acentuado, lo que es la problemática de la logística, que básicamente es un desequilibrio de alrededor de 1 millón de contenedores que empezó en el mes de marzo del año 2020 con el cierre durante casi 3 meses del mercado chino, y lo cual afectó y ha venido afectando hasta los actuales momentos, y que en la situación actual es y se ve reflejado en incremento de los fletes, problemáticas en no poder ubicar a tiempo la mercancía, y adicionalmente el incremento del precio de venta al público en ciertos productos que ya se van sumando el resto de la cadena, perdón, de la canasta de, que demandan los consumidores en los diferentes países. A esto tenemos también algo que no lo veíamos venir, que fue el inicio en la última semana del mes de febrero de la guerra o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y que ha venido a sumar a este desequilibrio. Cada efecto o cada situación puntual va alejando una posible salida alternativa a la logística a nivel mundial. Tuvimos en el año 2021 el tema de los cierres de los puertos de Estados Unidos por el tema de la falta de camioneros, el problema de la falta de personal dentro de los puertos. En este momento estamos pasando la problemática de los puertos de Shanghái y otro de China por los cierres que se están dando en semanas puntuales por rebrotes, y todos estos puntos afectan a poder tener soluciones en la regularización de los contenedores que están en destino, en origen y en tránsito, y que no permite que se pueda mejorar la situación y previsibilidad para las exportaciones e importaciones a nivel mundial. Raúl, tú que eres un analista, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, sobre la producción de banano, gremios aducen que se usa como pretexto estas vicisitudes que se presentan en el comercio, principalmente hacia Asia, hacia Rusia, por los efectos que mencionas de la guerra, pero que se usa como excusa para que se esté comprando por debajo de los $2 la caja de banano en el país, ya que estos países compradores no acumulan más del 30% de lo que el país vende. A ver, en primer lugar, no lo dije yo, lo dijo el principal exportador y que llevó al país al nivel que está, que fue don Luis Novo Naranjo. El tema bananero el negocio Naviero. bananero es un negocio naviero al final del día, y eso hay que tomarlo en cuenta. Quien tiene el barco tiene la capacidad de poder moverlo o de poder entregarlo, si es que dependiendo de las situaciones al arribo de los diferentes mercados. Pero no obstante, la problemática puntual que se está dando en Rusia, lamentablemente la autoridad no ha ejercido el control que debe hacer, teniendo en su mano derecha la ley para poder monitorear la situación que está sucediendo con los productores exportadores en el resto de mercados como Estados Unidos, Medio Oriente, Golfo Pérsico, Norte de África, Cono Sur, que no están sufriendo la situación puntual por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un tema ya de política de gobierno, de controlar y hacer respetar la ley, que aunque a muchos les guste y a otros no, está ahí presente y hay que cumplirla. Negocio naviero, esto me dan indicaciones que en estos momentos el bajo precio que percibe el productor y el alto precio que
al consumidor no ha variado. Veamos informaciones que tenemos de todos los países. Pregúntele a cualquier consumidor extranjero si le ha bajado el precio del banano. Se lo está llevando en estos momentos, entonces es el negocio naviero, como tú lo dices. A Así ver, podemos interpretarlo. internamente hay que analizar lo siguiente, y lo he dicho en ocasiones anteriores. En este momento tenemos una sobreoferta a nivel local, resultado de que de 17,000 hectáreas de Mm, banano que se renovaron en los años 2020 y 2021 y que pasaron de productividades de 2,300, 2,500 cajas a niveles de 3,000. Eso semanalmente ha hecho un impacto de un incremento de 160,000 cajas semanales. Adicionalmente, tenemos un volumen a determinarse de nuevas hectáreas que se han sembrado y que no están registradas en el Ministerio de Cultura y que más o menos es un incremento de 350,000 cajas semanales. Si a eso sumamos el cuello de botella que tengo en este momento, que es la falta de contenedores, ya entiendo. tenemos la problemática que está sucediendo en el país, que estaba antes de la guerra, porque todo este año hemos tenido inconvenientes de cupos por parte de los productores porque no hay ese volumen, pues, no hay ese volumen de contenedores para poder evacuar la fruta y que se vio acentuado con el tema a partir de la semana 9 con la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y a nivel internacional, este problema ha hecho que no se logre por parte de los importadores pagar mejores precios a los exportadores porque a su vez las cadenas no le están reconociendo a los importadores los valores de incrementos dentro del año, cuando ya hay un contrato firmado que se ha venido dando por incrementos Ujú. de los transportes entre los puestos de descarga hasta la maduradora y de la maduradora hasta los supermercados y adicionalmente el incremento de la energía, sobre todo en Europa, en la parte de la maduración. Entonces, esos son valores que han hecho que se restrinjan y estemos pagando en la cuenta los países productores, exportadores, pero más puntualmente aquí en Ecuador, porque de los contactos que tenemos en los otros países como son Colombia y Centroamérica, los está respetando los contratos y los valores a los cuales se pactaron. Ya para, antes de entrar a tu análisis concreto de este primer trimestre del 2022, cómo han sido la evolución de las exportaciones, lo que ha significado de ingresos para el país y demás, y comparándolo con años anteriores, ¿qué va a pasar? ¿Cómo divisas? Ya nosotros notamos que lo que tú dices, el negocio naviero empieza a ceder, porque inversionistas de Japón y Alemania, por ejemplo, que están metidos con el área automotriz, han trasladado sus fábricas a México porque tardar 6 meses para que les llegue un vehículo a los compradores y asimismo los costos que eso eh, causa desde Asia, bueno, traslademos nuestro capital, más de 400 millones de dólares están invirtiendo en una zona de México y solucionado el problema por el momento. Esas son una de las soluciones que hemos visto y que está ocasionando todo este desbarajuste. ¿En tu opinión? A ver, yo creo que deberíamos analizar claramente las realidades de cada uno de los sectores, cuando es un sector agroexportador, Uh el -huh. tema comercial y el tema industrial. Hay negocios que permiten hacer ese tipo de cambios, de traslados de fábricas, porque un auto de $20,000 no es lo mismo que un contenedor de banano de $10,000. Entonces, Uh -huh. y aparte que necesito yo, no hay mejores suelos y las situaciones climáticas como la que tenemos en Ecuador, que nos da las dos mejores virtudes de nuestro banano, la vida en verde y la vida en percha. Entonces, yo creo que siempre Y la en ese oferta análisis permanente, y la y la oferta oferta de permanente. todas las semanas con que tiene el Ecuador y que siempre y que va a mantenerse, pero que en estos momentos se ve afectada básicamente por ese efecto de la falta de fertilización en las plantaciones de banano desde el segundo semestre del año pasado y adicionalmente algo que debería considerarse y debería tomarse muy en cuenta por parte de los sectores agrícolas agropecuarios aquí en el país, que es el tema del cambio climático. Se anunciaron unos escenarios de clima en Ecuador, en Colombia y en Centroamérica, y si vemos luego los resultados en las cifras que vamos a presentar,
vemos que ha pasado factura este tema del clima en Ecuador y en los otros países. Entonces, en conclusión, eso de sancionar a exportadores por el incumplimiento del pago mínimo del precio del banano oficial no va a solucionar porque hay exceso de fruta. Así de sencillo. Aquí lo que básicamente debe hacerse es respetar por parte del ministro la ley y él tendrá que tomar las decisiones respecto de aquellos que, de acuerdo a los controles que ellos deban verificar, se han cumplido o no. En otras palabras, se exporta siempre y cuando pagues tú el 6.25 por caja. Esa es la ley que tengo vigente y que hay que respetarla. Bien, en tus manos, ¿qué ha pasado en este primer trimestre del 2022, Raúl? ¿Qué puede notar o destacar Pulso Bananero? Y vemos un crecimiento permanente desde el año 2015, que no está aquí presente, hasta el año 2020, que llegamos a 105 millones de cajas en el primer trimestre. Y por efectos de la pandemia y ahora sumado al tema de precios al productor, hemos visto que se va reduciendo este volumen exportado en el primer trimestre del 2020 al 2021 en un menos 3,49% y al 2022 hemos incrementado al menos 7,17%. Me gustaría aquí, tenemos nosotros las exportaciones del mes de marzo exclusivamente a los diferentes mercados durante el año 2020, 2021 y 2022. Me gustaría destacar básicamente aquí que existen 4 mercados que hemos crecido y que está haciendo el soporte para que este escenario no sea mucho más duro que estamos pasando, que son un crecimiento en el mercado del Medio Oriente, que representa el 26% en este momento en el mes de marzo. El Golfo Pérsico, debemos separar ya Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Medio Oriente incluye Turquía, Siria, Irán, Irak. Y el Golfo Pérsico, todos los países como Qatar, Dubái, que están demandando nuestra fruta. Y adicionalmente estamos llegando a estos destinos, como por lo que le decía anteriormente, nuestra vida en verde nos permite llegar a estos destinos lejanos. Adicionalmente, hemos recuperado algo de espacio en Asia Oriental y mantenemos el crecimiento permanente hacia Asia Central, los países de Kazajistán y todos los países de ese orbe ingresando por el Mar Negro. Hemos pasado de 268,000 cajas en 2020 a 669,000, que representan el 23%, hablando exclusivamente del mes de marzo. Aquí tenemos ya un acumulado de el primer trimestre durante el 2020, 2021 y 2022. El primer efecto, vemos aquí en Rusia un decrecimiento del 2022 versus el 2021 en un 1%. Tenemos un crecimiento y se mantiene lo que es Medio Oriente, Golfo Pérsico con un 52% y 28% respectivamente, Asia Central con un 37%, y vemos aquí ya un primer resultado del acuerdo comercial con Reino Unido, perdón, con el grupo EFTA, de un 3,01%. Este básicamente es fruta orgánica y fruta fair trade que está creciendo aquí en las exportaciones. Tenemos el resultado total, un decrecimiento, como les decía, del menos 7,7% del año 2022 versus el año 2021. Este es nuestro pastel de los 3 últimos años, de los destinos, cómo están en porcentajes. Vemos que Rusia continúa siendo un 22%, Europa el 26%, Medio Oriente el 7,74%, el Golfo Pérsico el 8,05%, Norteamérica el 9,96%, Cono Sur el 6%, y el resto de países como Europa, los países de Europa del Este, África y Asia Oriental y otros como Oceanía, el saldo de estos porcentajes. Aquí estamos presentando el primer análisis de nuestro país, de nuestro primer país competidor, que es Costa Rica, que en este momento, por efectos del tema climático, ha tenido un decrecimiento en el primer trimestre de un menos 17,87% versus el año 2021. Vemos que en todos los países a los cuales exportan ellos tienen un decrecimiento, exclusivamente hablando del primer trimestre, y podemos aquí observar
cómo está distribuido el pastel de Costa Rica de acuerdo a los países a donde exporta o por regiones. A la Unión Europea el 47%, a Estados Unidos el 34%, al Reino Unido el 9%, Medio Oriente el 2%, están llegando, al grupo EFTA el 1.71% y a otros destinos el 3.69%, donde tenemos aquí básicamente las exportaciones y que compiten con nosotros en Asia en lo que tiene que ver con China y con Corea del Sur. Estas son las exportaciones de Guatemala al primer trimestre del año 2022, 2021 y 2020. Y vemos la recuperación y el mantenimiento de las principales exportaciones del 20% hacia los Estados Unidos. ¿Por qué ocurrió en el 2020 la reducción? Es básicamente por los dos huracanes que hubieron en Honduras, pero que igualmente afectó a la parte sur de Guatemala, donde están las plantaciones de banano, sobre todo la parte del Caribe, del Pacífico, perdón, y hay una recuperación del 11.12% respecto del primer trimestre del 2021. Realmente esta recuperación no es del 11 puntos, sino del 4%, porque si comparamos el 22, perdón, versus el 2020, es un crecimiento del 4%, pero hay que tomar en cuenta que Guatemala estuvo afectado el año pasado por esa falta de volumen de fruta y que permitió que el Ecuador coloque esa fruta que no podía venderla a Guatemala a los Estados Unidos. ¿Cómo está dividido o se manejan las exportaciones de Guatemala por destinos? Vemos que tiene una total dependencia de Estados Unidos con un 92%, a la Unión Europea el 4.5%, al Cono Sur, a Corea del Sur un 2%, y esto es básicamente por el acuerdo comercial que tiene firmado Guatemala con Corea del Sur y con un arancel diferente al que paga Ecuador, y que es importante. Vemos que se está haciendo las gestiones por parte del ministro Prado para poder avanzar a las negociaciones de un acuerdo comercial con Corea del Sur, y hay un remanente de excedentes de Guatemala que está llegando a Turquía. Aquí tenemos nosotros las exportaciones al primer trimestre de Colombia, donde vemos que sus principales mercados son la Unión Europea y Estados Unidos, y donde ellos han tenido un crecimiento de exportaciones. Y a nivel de volumen, han crecido casi un 2% el 2022, primer trimestre, versus el 2021. Sus principales mercados son la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y otros. Y dentro de otros está la fruta que va a Turquía, a Corea del Sur y a Ucrania. Colombia sí tuvo fruta que no pudo exportarla a Ucrania, pero que la está reubicando en la Unión Europea debido a un tema principal que nosotros debemos trabajar fuertemente, que son las certificaciones. La fruta que no logra ingresar a Ucrania se puede ser exportada a Europa, a la Unión Europea, porque está certificada Global Gap, que es un requisito principal. En tanto que la fruta de Ecuador que iba al mar, que iba a Europa del Este y a Asia Central y a Ucrania, no estaba certificada, entonces no puedo reenviar esa fruta a la Unión Europea, y se está buscando otras alternativas a nivel del Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Este es el pastel de cómo está distribuido los destinos de Colombia en el primer trimestre. Un 64% va hacia la Unión Europea, un 17% a los Estados Unidos, un 11% a Reino Unido, es un gran competidor nuestro en este mercado, y otros que lo indicamos que son Turquía, Corea del Sur, el 8%. Para el caso del análisis de Rusia, debemos hacer una división, lo que es antes del conflicto, que fue en la semana 8, y durante el conflicto, que ha sido de la semana 9 en adelante, que para conocimiento de sus teleaudiencia, estamos hablando del mes de marzo exclusivamente. Vemos aquí, en base a las declaraciones de origen, la curva de este año de Rusia, cómo venía en su normal
desenvolvimiento de un promedio de 1.800.000 cajas y que durante el conflicto tuvo un recrecimiento en la semana sobre todo 9 y 10, algo se recuperó en la semana 11 y ya en las semanas 12 y 13 hemos visto reducidas las exportaciones a este mercado, que hemos continuado exportando, pero no los volúmenes porque ha habido un punto que es el que nosotros hablábamos en un momento, el tema del espacio naviero. Solamente están embarcando a Rusia las navieras Baltic Shipping, que es de origen rusa, y la compañía naviera MSC. Las otras 4 navieras que llevaban el 30% del volumen que no se está llevando en este momento a Rusia, directamente eran Maersk, Hapag-Lloyd y CMA CGM. De acuerdo a lo que nos han informado nuestros contactos, este volumen a Rusia que no se puede exportar directamente, se lo está exportando a través de Turquía y otros países del Asia Central con destino a Rusia. Tenemos aquí las cifras de importación del banano a Rusia. Hasta la semana 8, los volúmenes normales y hemos visto un descenso a la semana 13. Para que usted tenga una idea, de la semana 1 a la 8, Rusia importó en promedio 1.800.000 cajas de todos los destinos, no solamente Ecuador, sino también ya de Colombia, Guatemala. Y de la semana 9 a la 13, que es esta parte donde estamos ya con el tema del conflicto, se han reducido en 100.000 cajas, es decir, un promedio de 1.700.000 cajas. Es decir, tenemos un decrecimiento ahí de un 2% del mercado ya con cifras de las aduanas en Rusia. En cuanto al precio CIF spot de Rusia, tenemos que de la semana 1 a la 8, el precio promedio era de $15 con 29 centavos y a partir de la semana 9 a la semana 13 tenemos un incremento a 15.43 de los precios que se están pagando en Rusia y adicionalmente tenemos una recuperación del tipo de cambio del rublo frente al dólar. Nuevamente dejo la agenda y el planteamiento de los desafíos en cuanto al tema de producción, logística, comercialización y de los consumidores que está enfrentando el Ecuador y nuestros países competidores, como son los costos de los insumos, sobre todo el tema de los fertilizantes. En el tema de los límites máximos de residuos de plaguicidas, se podría decir que hay una pequeña ventana de del objetivo 2030 por parte de la Unión Europea, que por temas y efectos de la guerra y conflicto, entre Rusia y Ucrania, se podrían alargar un poco más esta meta del 2020-30, pero todavía está en conversaciones por parte del Parlamento Europeo. Respecto del cambio climático, es importante considerar por parte de los países que está pasando factura, ya que los escenarios que se están dando y están reportando las entidades que monitorean el tema del clima, pues lamentablemente no se están viendo traducidos en la realidad. Se anunciaban fuertes lluvias de Centroamérica, tuvimos sequías, no se están inundando la zona de bananeras en Colombia y eso está pasando un efecto sobre las plantaciones y que es necesario monitorearlo. Adicionalmente tenemos el tema siempre presente del Fusarium. Tenemos que estar alertas y preparados aquí en el país para continuar con la implementación y el monitoreo de los protocolos de bioseguridad por parte de las autoridades, en este caso Agrocalidad, a nivel de fronteras, a nivel de aeropuertos, para continuar con la fumigación de los contenedores en fronteras y como lo ha venido haciendo la entidad de Agrocalidad desde el año 2011 en los puertos al arribo de los contenedores, sean llenos o vacíos, y antes de salir del terminal portuario, estos son fumigados. Adicionalmente, la capacitación permanente a los productores y sobre todo a los trabajadores para que podamos tener una capacidad de respuesta inmediata en caso, esperemos que no suceda, de un foco en Ecuador. Espero que sinceramente no pase porque sería catastrófico para nuestro país. Colombia lo está manejando adecuadamente. Hay un compromiso del presidente Duque de apoyar al sector
no solamente de productor de banano, sino también platanero, por el tema de soberanía alimentaria, para que en todo plato colombiano está acompañado el tema de un pedazo de plátano. Continuamos nosotros y se está incrementando y no vemos todavía una salida a la problemática de los desequilibrios de los contenedores y por ende continúa el incremento de fletes y ahora mucho más con el incremento de los combustibles que lo utilizan los barcos, así como el transporte interno de territorio adentro, en el traslado de los contenedores hacia los sitios de maduración o distribución. Está presente el tema de los problemas geopolíticos. Continuamos y no hay una salida todavía plena al conflicto entre Ucrania y Rusia. En cuanto a la comercialización, continuamos con las políticas de los supermercados de seguir manteniendo el precio a los consumidores y no ver que se ha habido incrementos en la cadena hacia atrás y por ende es importante que se pueda continuar realizando por parte del gobierno y de los gremios de Latinoamérica el concientizar a las autoridades europeas de que es necesario que se reconozca el gran esfuerzo que realiza el productor en cuanto a un tema de un precio. Y en este momento, más que nunca, la inflación en Europa y en Estados Unidos ha hecho que el consumidor piense dos veces qué es lo que compra. No hemos tenido todavía una merma en la demanda de la fruta el banano en Europa y en Estados Unidos, y básicamente también porque ha habido un equilibrio entre oferta y demanda. No ha habido esa sobreoferta. ¿Y por qué no ha habido esa sobreoferta? Porque no ha habido los buques para poder trasladar ese volumen adicional que lo puedan comprar en estos mercados o en los otros destinos. Los consumidores continúan su demanda en otras frutas que también están con problemas en cuanto a su oferta por los efectos climáticos en las plantaciones de cítricos. En este momento todavía no sale la fruta de estación de primavera-verano en Europa y todavía el clima acompaña para que continúe demandándose el banano. Y los consumidores continúan pagando su valor por el kilo de banano, están muy interesados, continúan interesados, verifican el tema de la trazabilidad de la fruta, que cumplan, que estén certificadas, que cumplan con los temas sociales, ambientales, pero no están dispuestos a pagar un centavo más por kilo y eso tendría que verse a nivel ya de los supermercados, de poder reducir algo su utilidad y poderla trasladar al resto de la cadena. Como siempre, nosotros planteamos que para poder mantener nuestros mercados a los cuales llegamos de manera tradicional y a los cuales estamos tratando de acceder y llegar, debemos mantener la calidad comercial, la calidad fitosanitaria debidamente manejada por Agrocalidad y sobre todo la seguridad de la carga, porque en este momento no solamente ha habido detecciones de embarques contaminados en destino de origen Ecuador, sino también ya lo vemos de Colombia, de Perú, de Centroamérica, y eso va a traer en algún momento alguna norma que no nos guste a nosotros en Latinoamérica, pero que ya se está escuchando, de que todos los contenedores que vengan con producción de origen de Latinoamérica tienen que venir escaneados y eso hay que tomar un correctivo a tiempo aquí en el país para poder estar a tono de esos nuevos requisitos para poder llegar sobre todo a la Unión Europea. Gracias, Raúl, por todas estas indicaciones. El momento bananero ha sido descrito y más que todo las exportaciones, cómo se vislumbra la situación actual y para dónde vamos en esto de la principal divisa y de ingreso para el país, como es el banano. Muchas gracias, con otros temas en Actores Productivos este domingo. Muchas gracias, Juan Carlos, y hasta la próxima.